Muy buenas, soy Luis Fernando Molinas y bienvenidos a mi canal Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar las características principales de una barrera perimetral, de cómo se instala y sobre todo cómo se gradúa perfectamente para que no haya falsas alarmas. En el mercado van a poder ver que parecen que son todas iguales externamente, pero internamente tienen que fijarse que sean para las distancias que ustedes creen que va a ser su instalación, es decir, los hay para 20 metros, 40 metros, 100 metros, 200 metros, con lo cual eso hay que mirarlo mucho. Y sobre todo, también hay que son de 2 haces o de 4 haces. Contra más haces, digamos, la barrera es más cara, pero también tienen menos falsas alarmas. Yo personalmente instalo o de la marca Optex o Takex. ¿Por qué? Porque he probado otras barreras como la que vamos a ver en el vídeo, que me han dado problemas, falsas alarmas y al final las he tenido que quitar y he tenido que poner la marca que siempre he puesto. Son más elevados de precio, pero realmente al final merece la pena. Pues venga, vamos al vídeo. Para ello vamos a utilizar una barrera perimetral, da igual la marca, porque la mayoría son parecidas en la programación. Un multímetro para hacer las pruebas, que también lo llaman polímetro, y para dar alimentación una fuente de alimentación de 12 voltios y mínimo 1 amperio. Características de barrera perimetral. Distancia de detección. Distancia de detección. Esto normalmente en las barreras lo pone en la parte de aquí. A ver, voy a acercar. Y pone 100 pies o 30 metros. Esto dependiendo de la instalación, ¿vale? Tiene que ser, o puede ser de 30 metros, 60, 80, 100. A eso hay que mirar exactamente cómo sería la distancia a proteger. Ahora vais a ver una imagen en la cual vais a ver que puede ser, si es un lateral largo, pues sería a lo mejor una de 80 metros, 60 metros, y a lo mejor cuando el paso del coche, pues a lo mejor podemos uno de 30 metros o de menos, ¿vale? Con lo cual, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Número de haces. El número de haces. El número de haces, por lo que ustedes ven aquí, esta barrera es de 2 haces. Y las hay también de 4 haces. ¿Es mejor una de 4 y una de 2? No. Hay que ver siempre la instalación cómo va a ser, porque a lo mejor con una de 4 haces vale para poner en un paso, pero a lo mejor hay que poner un juego de barreras de 2 haces y después otro un poquitín más arriba, donde sea, de otro juego de 2 haces, con lo cual no significa que uno de 4 haces siempre sea el mejor. Eso hay que ver la instalación cómo es, y por eso la instalación de las barreras perimetrales es un poquitín complicada, porque hay que ver las características de la instalación. No se puede poner cualquier cosa y después pasan lo de siempre, falsas alarmas, cliente enfadado y al final pues problemas por todos lados. Partes de la barrera perimetral. Borneras. Las borneras. Las borneras tenemos, en cada barrera tenemos un tipo de bornera. Vemos que aquí tienen más bornas que en esta de aquí. En una solamente va a llevar alimentación de 12 voltios y en la otra va a llevar alimentación de 12 voltios. Va a llevar también el tamper, por si intentan abrirlo. Y también, digamos, el común y el normalmente abierto, normalmente cerrado. Eso se selecciona a través de una parte que después os explicaré. Y después, si queremos poner un LED o lo que sea. Con lo cual, todas las barreras van a ser iguales. En un lado va a estar la alimentación y en otro va a estar el tamper. En algunas de estas que solamente tienen alimentación, también van a tener tamper, ¿vale? Estas barreras las he quitado yo de un cliente porque ha dado muchos problemas, con lo cual este tipo de barreras no las instaléis. Digamos de esta marca. Ya diré al final del vídeo, diré cuáles son las barreras que yo instalo y que son las que mejor funcionan o que no me han dado problemas durante los años que yo llevo de experiencia, de técnico. Reguladores de lente. Los reguladores de lentes, ¿qué son? A ver, las barreras al principio se regulan así con la mano, pero después ya cuando queremos hacer una regulación fina para que
estas lentes con estas queden bien calibradas, pues tenemos aquí dos bornas pequeñitas, bueno, dos pivotitos, ¿vale? Que se pueden hacer con un destornillador o con la manita. Uno va a girar esta parte así, ¿vale? Y otra va a girar la otra parte así. Voy a quedar quieto, ¿vale? Y miren ustedes aquí cómo sería con este de aquí. Yo voy girando y poco a poco pues va girando, va girando, va girando. Y digamos que esta parte lo que hace es girar de izquierda a derecha. Y esta otra de aquí de arriba hacia abajo. Y esta de aquí lo que hace es regular así o así, porque muchas veces las barreras no están al mismo nivel y hay ajustamos arriba y hay que nivelarlas y demás. Con lo cual, esto de aquí es aquí hacia, esto iría hacia arriba y al revés sería hacia abajo. Con lo cual, esto es digamos una regulación fina. Objetivo de calibración. Ahora vamos a ver el objetivo de calibración. ¿Dónde está? Esto tiene todas las barreras. Es esta parte de aquí, que es una mirilla que ustedes miren por aquí y tiene un espejito por dentro y ven, en este caso verían la barrera, como muy de lejos, pero más o menos es para, digamos, orientar la lente más o menos donde estaría la otra. Y después se va regulando con lo que hemos dicho anteriormente. Os lo voy a acercar a ver si se ve bien. Vamos a ver. Yo paso la mano por delante y ven. Vamos a ver. Si yo paso la otra barrera estaría aquí. Vamos a ver si acerco más. Vale. Esto cuando se acerca, ahora mismo con la cámara no se ve bien, pero cuando se acerca el ojo, digamos, veríamos perfectamente no fue perfectamente, pues si estamos a lo mejor a 60 metros, pero más o menos graduamos a ojo, grabamos dónde estaría la otra barrera para saber dónde estaría, a lo mejor para que no estuviese una más arriba que otra, más o menos que sepamos dónde va dirigida. Y después ya con la calibración de aquí lo calibramos perfectamente. Transmisor y receptor. Transmisor y receptor. Aquí lo tenemos. Transmisor y receptor. Normalmente normalmente no, siempre el que lleva solamente la alimentación es el transmisor. Y este de aquí, el que da todas las bornas, el que recibe los haces de aquí. Con lo cual no tiene mayor complicación. Siempre todas las barras tienen que tener transmisor y receptor. Si le venden o ponen una barra que solamente son transmisores o los dos receptores, no van a funcionar. Tiene que ser transmisor y receptor. Canales de comunicación. Canales de comunicación. ¿Qué es esto? Esto normalmente, las barreras tienen varios tipos de canales. ¿Por qué? Porque cuando se ponen longitudinalmente, digamos que pongamos una barrera, otra barrera y otra barrera. Si son todas longitudinalmente, si tienen el mismo canal, puede que esta primera interfiera en esta última, esta tercera, con lo cual pondríamos el canal 1 para esta de aquí y después de aquí a aquí pondríamos el canal 2. ¿Dónde lo vemos a la barrera? Pues aquí tiene unos switch, vamos a ver, voy a acercar, aquí tiene unos switch que pone 1 y 2 para seleccionar el canal, los switches 1 y 2 para seleccionar el canal. Y aquí igualmente lo tendría 1 y 2 para seleccionar el canal. Siempre hay que ponerlos los mismos, las barreras que se van a enfrentar, los mismos, y después la siguiente ir variando el número de canal para que no interfiera y tenga después problemas. Alarma NO o NC. Alarma normalmente abierto, NO o normalmente cerrado. Esto solamente lo va a tener aquí, en el receptor. Y esto es para que esta borna de aquí entre el común y el NO o NC lo podemos seleccionar que sea normalmente abierto o normalmente cerrado. Y aquí lo seleccionamos. Digamos el switch 3 es para poner normalmente abierto o normalmente cerrado. Las barreras normalmente van a ser cerradas porque es como si fuese un detector más, pero hay gente que lo utiliza para otro tipo de utilidades, con lo cual
puede ser, hay gente que lo utiliza a lo mejor por una sirena y no está normalmente abierto, y si cruzan, pumba, que se cierre y active la sirena para que se enteren, con lo cual esta tiene bastantes formas de utilizarse. Alarma LED on off. Alarma LED on off. ¿Qué significa esto? Esto significa, bueno, hay gente que lo pone y hay gente que no lo pone, eso ya al gusto del consumidor. Este LED, ¿vale? Cuando alguien cruza por delante de la barrera, si alguien cruza por delante de la barrera, pues se encendería este LED. Tengo que recordar que esto siempre lleva una cúpula. Yo es que en estas barreras, como las que tengo un cliente, pues estaban ya también muy dañadas las cúpulas, pues las cúpulas no las tengo. Solamente tengo digamos, el mecanismo. Pero esto iría con unas cúpulas que todo esto no se ve. Sería una cúpula de color oscuro y no se vería. Pero muchas veces, pues si te acercas, pues sí ves el LED. Esto igual, esto es seleccionando. Aquí sería el switch 4 para que fuese el LED on o off, es decir, cuando pase una persona o el ladrón, que se encienda la alarma. Esto normalmente lo utilizamos los técnicos para comprobar que funcionan bien las barreras. Buzzer on off. Buzzer on off. ¿Esto qué es? Este es el típico pitidito que también utilizamos los técnicos para la calibración. Aquí lo vemos también, que es el 5 buffer on off. Esto normalmente solamente se utiliza cuando lo calibramos, es decir, emite un pitido, un pi cuando, por ejemplo, no lo tenemos calibrado, es decir, que se va la lente para un sitio o para otro, no hace el sonido, y cuando se va acercando hace pita con más fuerza, y otros que pitan pi 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 pi. Es como, digamos, es un tipo de calibración. Esto la mayoría también de las barreras lo tienen, y esto es solamente para el tema de la calibración. Esto nada es para el tema de seguridad, no, pues si pasa alguien y lo escucha, pues no tiene gracia. Con lo cual, esto solamente es para la calibración. Hay muchos tipos se puede calibrar de muchas formas, por eso lo estoy explicando todo bien. Bin Intertime. Ajuste de tiempo de detección de haz. Sensibilidad. Después tenemos el Bin Intertime. Ajuste de tiempo de detección de haz, es decir, la sensibilidad de toda la vida. Sensibilidad de cuando pase una persona, salte más rápido o más lento. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos que el CS7 es para el tema de calibración. Eso en el manual de instrucciones veremos si hacia arriba o hacia abajo tiene mayor sensibilidad y demás. Esto es para cuando alguien pase por delante de la barrera, cuando alguien cruce la barrera, digamos, salte más rápido o menos rápido. Esto ya es dependiendo del ambiente donde se instale, de muchos factores. Por eso hay que ir, digamos, en la instalación hay que comprobarlo. Cómo lo quieren, cómo no lo quieren, porque muchas veces a lo mejor están cerca unas matas y empieza a crecer en primavera y después empieza a saltar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se ponen barreras, digamos, tiene que haber como un camino que se vea una entre una y entre otra y no haya ningún tipo de arbusto o hierba y demás, porque si no al final empieza a dar falsas alarmas. Por eso el tema de la sensibilidad. Hay unas personas que quieren que salte antes, otras que salten más tarde. Eso ya, digamos, la sensibilidad, igual que la sensibilidad de los detectores de movimiento, que sea más dura o menos dura. Pues esto sería lo mismo. Instalación de barrera perimetral. Bueno, aquí tenemos las barreras. Esta, digamos, es el transmisor que solamente lleva 220, lo he puesto a través de una fuente de alimentación, 12 voltios, 12 voltios. Y justamente al otro lado del pasillo de mi casa he puesto el receptor. Que el receptor, vamos a acercarnos. El receptor, vamos a ver, el receptor tiene la alimentación y después los contactos de zona y de tamper. Ahora vamos a, digamos, graduar la barrera. ¿Cómo se haría? En este caso son distancias muy pequeñas, pero en otros sitios que son distancias más grandes veríamos 80 metros, 100 metros, dependiendo También hay que recordar que cada barrera hay que ver para qué distancia están preparadas. Pues hay unas que son de 200 metros, 100 metros y demás, ¿vale? Pues ahora vamos a ver cómo se gradúa. Bueno, primero vamos a graduar el transmisor, para que este, junto con el del fondo, por lo menos se vea.
Para ello vamos a ir a esta parte de aquí, que aquí tenemos que mirar con el ojo. Voy a acercar la cámara a ver si se ve. Y con esto tenemos que graduar. Vamos a ver. A ver. No se ve muy bien porque el objetivo, pero digamos que a través de aquí se tiene que ver la barrera de enfrente. A ver, ya tengo... Perdón. Esta barrera está graduada con la de allí, ¿de acuerdo? Digamos que la veo, pero en altura, digamos que veo de aquí, digamos, de aquí para arriba, con lo cual tendría que graduar. Para ello, tiene un tornillo aquí abajo que lo que hace es, digamos, subir así o así, ¿vale? Así o así, para ver directamente la otra. Vamos a ver. Así la estoy subiendo y así la estoy bajando. Ahora voy a comprobar que, digamos, vea toda la barrera en el otro lado. Vale, tenemos ya graduado esta. Voy a acercar a ver si se ve con el objetivo, que se ve la otra barra. Mira, se ve un poquitín. Eso negro del fondo es, digamos, ya que veo la otra barra. Tiene que estar más o menos en el centro. Con lo cual, ahora vamos a graduar la barrera, que es el receptor, que es la, digamos, la importante. Normalmente lo mejor es, para graduar las barreras entre dos personas se hace muchísimo más rápido. Pero vamos para el otro lado. Digamos, esta es la graduación gruesa, digamos. Después ya vamos a ir a la fina. Vale, ahora estamos igual. Estamos en el receptor, con lo cual vamos a hacer lo mismo, mirando por aquí, y después con esta de aquí vamos a graduarla para que se enfrente al otro de allí. Bueno, aquí ya tenemos la barrera. Ahora, os comento. Aquí tienen como, que por aquí monitor, y tiene un positivo y un negativo al lado de las barreras. Esto es para... Con el multímetro polímetro ponemos las dos puntas, el negativo aquí y el positivo aquí. Esto es para hacer ya, digamos, la graduación fina. La graduación fina es ya con este botoncito de aquí pequeñito, lo que hace es mover digamos, la lente hacia así o hacia allá. Digamos, hacia de izquierda a derecha, para ya dejarlo todo fino. Ahora vamos a voltaje en continuo. Vamos a ver. De todas formas, aquí yo si me pongo delante, vemos que se encienden. Estarían como graduadas. Pero muchas veces, cuando son largas distancias, hay que calcular bien el tema de voltaje. Aquí tenemos, ¿vale? 3,64. Y ahora con esta ruedecita vamos a ir moviendo de un sitio para otro y vamos a ver si varía o no varía. Vamos a ver. Aquí va bajando a 2,58, con lo cual tiene que ser al revés. Voy a intentar sacar el máximo voltaje posible. 3, que también cada barrera tiene un voltaje diferente, ¿eh? Eso solamente tienen que mirar el tema del voltaje máximo que se puede sacar. 3,63, 3,64. Vamos a ver. Siempre recuerden no tapar los objetivos, digamos, la lente con los cables. Vamos a ver, 3,65. 3,65. Yo creo que más de esto no lo voy a poder sacar. 3,64. 3,63, no, al revés. Con lo cual lo máximo es 3,65. Con lo cual, con esto ya estaría graduada, digamos, una graduación fina. Cuando son mayores distancias, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuanto más tengamos afinado la barrera, va a dar menos falsas alarmas. Con lo cual, yo ahora si paso por aquí, pongo la mano, se encenderían los dos, el de alarma y el de sensibilidad. Con lo cual ya estaría graduado lo máximo. Que aparte, lo vamos a ver que si yo pongo la mano delante, el multímetro me sale 0,03 voltios, con lo cual funciona perfectamente. Vamos a ver. También vamos a ver si con el tema de la sensibilidad funcionaría. Vamos a ver con el buzzer. Si yo pongo la mano delante, se calla, es decir, ¿ves? Sensibilidad, se ha encendido solamente un LED. Alarma, se calla. Y cuando están bien, el sonido es fuerte. Esto también sirve muchas veces para... Vamos a taparlo bien. Se encienden los dos, se calla. ¿Ves? Solamente uno de sensibilidad, alarma, solamente, pero con un sonido bajito. Y cuando está bien graduada, suena fuerte. Con lo cual, tenemos vamos a quitar el buzzer, tenemos esta graduada. Y es importante
Muy importante, las barreras tienen canales. ¿Por qué? Porque si de una va a otra, después justamente atrás va a la otra siguiente, hay que poner, por ejemplo, el canal 1, la primera barrera, la siguiente, el canal 2, para que no se solapen, porque muchas veces este sensor, ¿vale? A lo mejor va desde el fondo del todo, y con lo cual puede dar falsas alarmas. Con lo cual, es, digamos, el canal 1, de la siguiente barrera del canal 2, normalmente son 4 canales, con lo cual con eso ya se puede jugar perfectamente. Espero que les haya gustado, y si hay alguna duda con el tema de ¿cómo se llama? De la grabación. De todas formas, vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner con el petito. Vamos a ver la zona. ¿Cuál es la zona aquí? Vamos a ver. Creo que son estos dos. Vamos a ver. Es que pita esto. Pita, ¿vale? Vamos a poner esto así. Aquí. Ahí va. Vamos a ver. Uno aquí y otro aquí. Se quita y vuelve otra vez. Se quita y vuelve otra vez. Vale, esto también para comprobar que funciona perfectamente la barrera. Con lo cual, hemos hecho un ajuste fino de la barrera. Normalmente mucha gente no lo sabe, pero esto de los objetivos pequeñitos es importante. Después, y también las ruedecitas también es importante para ir graduando. También lo pueden hacer por el sonido. Yo recomiendo de la marca Takex y Optex. Son las mejores, son un poquito más caras, pero se quitan de muchos problemas. Estas, por ejemplo, son de una marca que no las conoce nadie, y estas son quitadas de un cliente porque daban problemas. Pero para hacer las pruebas de enseñarles cómo se gradúa, vale perfectamente. Venga, muchísimas gracias. Aquí termina este tutorial. Habéis visto que vivo en un piso y el tema de la grabación de las barreras no es el sitio idóneo, pero es lo que hay. Si viviese en una casa con jardín lo habría hecho fenomenal, pero como vivo en una vivienda de un edificio, se hace lo que se puede. Yo, como técnico de sistemas de seguridad electrónica desde ya bastantes años, yo en el tema de las barreras recomiendo dos marcas, Takex y Optex. Las demás le pueden decir que son buenas, no sé qué, pero normalmente los técnicos de este gremio instalamos o Takex o Optex, que son, digamos, las que, digamos, a la larga salen más fiables. Takex es más cara que Optex, pero también es un poquitín más alta en calidad que Optex. He probado muchísimas marcas y al final estas dos marcas, Takex y Optex, son las que al final, son las que me han funcionado mejor. El cliente está contento y sobre todo no hay falsas alarmas y no hay problemas de que está saltando la alarma por cosas raras y esas cosas. Al final hay que gastarse un poquito más dinero, pero te lo quitas en problemas. Espero que les haya servido de ayuda este vídeo, y este es el vídeo que salió ganador en la encuesta que hice de varios posibles vídeos que podía hacer, y al final parece ser que la gente quería este tipo de vídeo, con lo cual yo lo realicé. Y sobre todo, no olviden suscribirse y dar a la campanita. En la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales, software y firmware. Y si tienen dudas o preguntas, por favor déjenlos en los comentarios y yo sin ningún problema los responderé. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.